Hola, y es un gozo poder estar nuevamente contigo y poder compartir la palabra de Dios y lo que Dios quiere realmente comunicar en nuestras vidas el día de hoy. Espero que te encuentres bien, que estés disfrutando. Si estás con alguien más, pues que disfruten juntos de este momento, este servicio, este espacio, que de alguna manera yo sé va a ser de bendición en tu vida. Y si estás solo viendo este video en este momento, pues también deseo que sea de bendición. Yo sé que Dios tiene algo maravilloso que compartir en nuestras vidas y hemos estado hablando un poco sobre el tema de la iglesia y estamos en medio de una serie titulada Eclesia, que es el término en griego de la palabra iglesia. Y yo sé que quizás hay muchas cosas que están sucediendo, especialmente con la iglesia el día de hoy, que quizás muchos podemos pensar qué puede estar pasando, ¿no? Pero yo sé que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios ha permitido por 1 año y medio ciertos cambios en la iglesia, no necesariamente porque estuviera mal, sino porque yo siento que Dios desea que nos enfoquemos nuevamente en lo que importa, que nos enfoquemos realmente en lo que Él desea de su iglesia. Y el día de hoy, antes de poder empezar a hablar un poquito más sobre ese tema, quiero darte una pequeña ilustración y yo no sé si tú eres una de esas personas que le gusta armar rompecabezas o no. Yo recuerdo de niño que vi en el supermercado un rompecabezas de 100 piezas y decía 3 a 4 años justo debajo de la cantidad de piezas, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, wow, yo no tengo esa paciencia para tomarme 3 o 4 años para armar ese rompecabezas. Y sé que obviamente estaba equivocado, no se refería a 3 a 4 años de edad para armar ese rompecabezas, pero lo que quise hablarte un poquito sobre eso y darte esta ilustración de rompecabezas es porque a veces realmente no entendemos, cuando solamente vemos un rompecabezas y vemos las piezas, muchas veces realmente quizás no entendemos o no vemos realmente un panorama completo. Todos los que arman rompecabezas y se dedican a hacer eso, saben que parte de lo primero que uno debe de hacer es ver la portada, ¿no? Es ver eso en la caja exterior que refleja hasta cierto punto lo que cada pieza, en el momento que se juntan y se unen en el lugar correcto, en una posición específica, van a formar algo que es mucho más allá de cada pieza individual. Y realmente quiero que podamos usar esa ilustración porque muchas veces hoy vemos a la iglesia de la misma forma, ¿no? Quizás vemos partes, vemos piezas o cosas que suceden dentro de la iglesia y quizás no las entendemos, las vemos como un rompecabezas, como algo que no entendemos realmente qué es lo que Dios quiere o desea, o hasta cierta manera cuestionamos, ¿realmente la iglesia se trata de tal y tal cosa? ¿Se trata de eso que vemos y oímos, quizás de otros ministerios o pastores? Y de nuevo, yo creo que el propósito del día de hoy es poder realmente entender cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el propósito de Dios para su iglesia y por qué fue que la creó, por qué fue que la instituyó. Y de nuevo, yo creo que muchos no entienden realmente el por qué Dios creó la iglesia o por qué Dios la instituyó, por qué realmente es que está aquí hoy en día y cuál es su propósito. Y si recordamos un poquito de la semana pasada, el término eclesía dijimos que es el griego de la palabra iglesia y que su definición es simplemente una reunión de personas. El diccionario lo define como la congregación de cristianos, ¿no? Una reunión de personas refiriéndonos a los seguidores de Cristo, que nos llamamos cristianos. Es la reunión, el acto de congregarse que Dios define como iglesia, ¿no? Y quiero que podamos ver realmente cuál es el propósito del por qué Dios realmente instituyó o permitió que se formara la iglesia. Y nos dejó, al igual que un rompecabezas, nos dejó una portada, nos dejó algo como guía que podamos usar como modelo, que podamos usar realmente como base para ser realmente efectivos y poder ser y cumplir el propósito por el cual Dios diseñó la iglesia. Y quiero que vayamos al libro de Hechos, al capítulo 2, y ahí es que vamos a ver realmente esa portada, eso que Dios desea de su iglesia, el propósito por el cual la instituyó. Y quiero que empecemos a leer a partir del versículo 42 y 47, y dice lo siguiente en Hechos 2. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor,
y a la oración, y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Y vemos entonces que aquí Dios nos deja una portada, algo que refleja lo que Dios desea de su iglesia, el propósito por el cual Él la instituyó. Y vemos que era tan sencillo como un grupo de personas, que en su definición eso es la iglesia, un grupo de personas reunidas, que simplemente hacían una vida juntos. Comían juntos, oraban juntos, adoraban juntos, se reunían en un mismo lugar. Y la semana pasada hablamos un poquito de eso, ¿no? Del templo. Dice que ellos se reunían en el templo para adorar. Pero vemos que Dios ha hecho de cada uno de nosotros su templo en el cual Él habita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reunirnos, estamos siendo el templo, somos el templo de Dios, y al reunirnos estamos siendo esa iglesia en el cual podemos entonces reunirnos en un mismo espíritu y adorarle. Dice que compartían con gozo y generosidad, que no había necesidades entre ellos, se reunían juntos en sus hogares, en sus casas, ¿no? Y dice que simplemente hacían una vida juntos. Y vemos que realmente el propósito de la iglesia hoy es ese, es que podamos realmente tener y compartir de una vida juntos. Somos llamados, como seguidores de Cristo que somos llamados cristianos, y cuando nos reunimos un grupo de cristianos, nos llamamos iglesia. Nosotros formamos esta iglesia de Cristo, y por lo mismo Él desea que operemos de esa manera. Ahora, la realidad es que de alguna manera hay dos perspectivas en las cuales podemos ver a la iglesia al día de hoy. La primera perspectiva es quizá como muchos lo ven, ¿no? Y es el hecho que muchos van a la iglesia viendo la iglesia como una localidad, como un lugar, como un edificio, ¿no? Y que si no estamos en ese edificio o si no vamos a ese lugar en particular, entonces de alguna manera no estamos realmente comprometidos en nuestra relación con Dios. Y de nuevo, no estoy diciendo que está mal el congregarse, pero no debemos de perder el enfoque que la iglesia no es el lugar ni el edificio, ¿no? Por otro lado, entonces vemos la otra perspectiva de cómo vemos a la iglesia, y es el hecho que muchos entienden que somos la iglesia, porque la iglesia la formamos nosotros, las personas, los que seguimos a Cristo, que aceptamos al Espíritu de Dios, y como lo vimos la semana pasada, que entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos convertimos en ese templo en el cual la presencia de Dios habita, ¿no? Entonces no es el lugar en particular, sino es las personas. Y para darte un mejor ejemplo de esto, quiero que pienses en tu equipo favorito en cualquier deporte. Si es de fútbol, si es de baloncesto, si es de béisbol, si es de voleibol, fútbol americano, piensa en tu equipo favorito. Yo sé que a mí me gusta el Barcelona, y por lo tanto, cuando tú piensas en tu equipo, lo primero que viene a tu mente cuando tienes que hablar de tu equipo o definir o explicar algo sobre tu equipo, por naturaleza pensamos en el nombre de esos jugadores que forman y hacen parte de ese equipo. No mencionamos necesariamente un edificio en particular o una localidad en particular, sino nos estamos refiriendo a esas personas que representan a ese equipo. Entonces, de alguna manera nos damos cuenta que nosotros también somos igual cuando hablamos de la iglesia. Somos los que representamos a Cristo. Entonces, por lo mismo, la iglesia somos cada uno de nosotros que representamos a Dios, y que debemos de ser iglesia, debemos de ser realmente eso que Él nos llama a hacer en todos lados. No es en un lugar específico, pero en todo lugar en el que estamos. Y de alguna manera, esto yo creo que es importante que lo recordemos el día de hoy, y que es lo que Dios desea hablar en nuestro corazón. Y es que no perdamos realmente esa perspectiva, que de alguna manera Él desea recordárnoslo el día de hoy, ¿no? Que no se trata de un edificio, que el propósito de la iglesia realmente es que nosotros podamos entender que somos nosotros y que estamos llamados a representarlo en todo lugar.
Y en base a esta portada que vimos y que leímos en el libro de Hechos, hay 3 razones claves por las cuales Dios creó la iglesia. Hay 3 propósitos específicos por los cuales Dios realmente instituyó la iglesia y que debemos hoy recordar. Porque yo sé que con una nueva normalidad, que de alguna manera nos estamos ajustando y que han habido cambios en el último año y medio, yo sé que han habido cambios dentro de la iglesia en la manera en que operamos. De alguna manera como iglesia han habido cambios y es porque Dios está deseando recordarnos su propósito. Y en esta portada hay 3 propósitos, hay 3 razones por las cuales Dios la hizo, y la primera de ellas es para que tengamos comunión con otros. Por el propósito que la hizo es para que tengamos comunión con otros. Si leemos de nuevo el versículo 42 de Hechos 2, dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunidad fraternal, a participar juntos en las comidas y a la oración. Nos damos cuenta que ellos de alguna manera tenían comunión los unos con los otros. Comían juntos, oraban juntos, cantaban juntos, hacían una vida juntos, donde era un momento, era un espacio en el cual todos se conocían. Había cierta intimidad en el hecho de reunirse, que se conocían unos a otros. Y sabes, de alguna manera yo siento que la iglesia el día de hoy quizá ha perdido un poco esa perspectiva y quizás se ha enfocado un poquito más en cosas que no tienen que ver con esa intimidad, sino quizá por el contrario ha sido más su enfoque en mientras más personas y mientras más grande sea el espacio, mejor. Y de nuevo, ese es una muestra de crecimiento y está muy bien, pero yo siento que a veces eso hace que no tengamos tan fácilmente esa cercanía y esa comunión que esta iglesia estaba reflejando en Hechos 2, que podían tener comunión los unos con los otros. No te estoy diciendo que eso no suceda o sea imposible en lugares así de grandes, pero siento que lo hace más difícil. Tiene que ser mucho más enfocada esa iglesia o ese grupo de personas para poder lograr esa intimidad, para poder lograr esa comunión que esta iglesia reflejaba y que esta portada en Hechos nos refleja. Y si seguimos un poquito más adelante en el capítulo 4 de Hechos, versículos 32 y 34, dice que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu y consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían y no habían necesitados entre ellos. Entonces vemos que no solamente se conocían muy bien, hacían una vida juntos, todo lo tenían en común, pero también estaban unidos en una misma visión, en un mismo corazón, en un mismo espíritu, y no había necesidad entre ellos. Sabes, la mayoría de veces el problema es que no necesariamente es cómo vamos a conocer a nuevas personas o cómo vamos a conocer a tantas personas o a tanta gente si vamos a un lugar específico, a una iglesia específica. El problema realmente no es conocerla. El problema mayor es que nosotros no tan fácilmente nos dejamos conocer, no tan fácilmente nos abrimos ni damos oportunidad a que otras personas realmente puedan conocernos, puedan entablar una relación con nosotros. Y sabes, Dios nos está llamando hoy a que podamos abrir nuestro corazón. Y sabes, muchas veces eso sucede más fácil cuando es un grupo más pequeño de personas. Entonces, de nuevo, no está mal un crecimiento en un ministerio, en una iglesia. Pero Dios nos está recordando que el propósito por el cual Él la fundó es para que pueda haber comunión, para que pueda haber realmente una oportunidad, una manera de poder entablar un poco más íntimamente con un grupo de personas que se llaman la iglesia, y poder abrir tu corazón y que te puedan conocer y que tú puedas ser también de bendición a los demás. Entonces vemos que el propósito de Dios para su iglesia es que podamos tener un lugar en el cual podamos conocernos y que podamos crear un ambiente de amor, de confianza, de hasta cierta manera que podamos preocuparnos ante las necesidades de los demás, poder tener comunión unos con otros, con un mismo corazón, con un mismo espíritu, con una misma mente, ¿no? Y por eso fue que Dios creó la iglesia y nos dejó esta portada en Hechos. La creó con el propósito para que tengamos comunión unos con otros. Número 2, también el propósito es para que todos contribuyan con algo. Que todos contribuyan con algo, todos tienen una parte, todos tienen una responsabilidad, todos traen algo y tienen algo que aportar. ¿Te imaginas qué pasaría en una iglesia, en una organización, si solamente una persona es el que hace todo? Solo una persona hace todo lo que sucede.
sería imposible que operara. No sería realmente victoriosa ni lograría el propósito por el cual quizás se formó. Todos son necesarios. Y quiero darte un ejemplo para que podamos entender esto mejor. Cuando piensas en alguien que va a tener una cirugía plástica o una cirugía, una operación de emergencia, una cirugía en general, piensa en el equipo de personas que son necesarias para que esa cirugía realmente sea efectiva, sea eficaz. Tiene que haber un anestesiólogo, alguien que pueda ponerte la anestesia o la anestesia a la persona, alguien que pueda encargarse de todo el equipo quirúrgico y que esté limpiando todo para que esté de acuerdo a las medidas necesarias. Hay enfermeras que van a estar asistiendo tanto al cirujano como al paciente. Todos son necesarios, todos tienen una parte vital para que esa cirugía realmente pueda ser eficaz. Lo mismo pasa cuando tú te montas a un avión, ¿no? Te imaginas la cantidad de personas y de cosas que deben de suceder para asegurarse que ese avión realmente esté operando como debe, para que tanto despegue como aterrice correctamente y funcione bien en el aire. Alguien que tiene que revisar todas las partes, las turbinas, que las puertas cierren bien, que las llantas se levanten, ¿no? Que tenga todo lo necesario para que funcione correctamente, que tenga gasolina. Todos, hay un equipo grande detrás de esta acción. Nos damos cuenta que todos son necesarios. Y de la misma manera, cuando hablamos de la iglesia, ¿no? Dios nos está recordando hoy que Él la creó con un propósito en el cual todos pueden contribuir, porque todos tienen una responsabilidad, todos tienen algo que aportar, todos son necesarios. En 1 Corintios 12, el versículo 14 y luego 19 al 21 dice lo siguiente: así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Nos damos cuenta que en nuestro cuerpo todas las partes son necesarias. Las necesitamos todas, cada una de ellas. Y en la iglesia, de nuevo, en ese grupo de personas, porque no es un edificio, somos nosotros las personas, somos los templos del Espíritu en el cual Dios habita y mora, y nos llamamos sus seguidores. Cuando nos reunimos juntos, todos somos necesarios, todos tenemos una función específica. Sabes que hay un predicador británico que realmente fue un pionero en predicar al aire libre, ¿no? En carpas durante los años de 1760 a 1780. Él se llama John Wesley. Y él enfatizaba mucho el propósito de la iglesia y el hecho que la iglesia éramos el cuerpo de Cristo, que éramos ese grupo de personas que estábamos representando a Jesús y que la única manera de nosotros ser efectivos para que otras personas pudieran ir a Jesús era simplemente representando quién Jesús era. Y sabemos que Jesús era amoroso y que Jesús era amable cuando alcanzaba a los demás. Y fíjate lo que él dice, porque hay un quote específico que él da y me gusta mucho. Me gustaría que lo pudiéramos leer el día de hoy. Esto es lo que dice John Wesley en relación a la iglesia. Dice: si el llamado de los cristianos es amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón y con toda su mente, y de igual manera amar a nuestro prójimo como a uno mismo, entonces el amar a Dios debe igualmente ir ligado en amar e incluir a nuestro prójimo, especialmente aquellos que están en necesidad física, material o espiritual. Y vemos que aquí él está enfatizando el hecho que como seguidores de Cristo, como cristianos, estamos llamados a representar, a amar no solo a Dios, sino a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, a que realmente nosotros podamos ser esos representantes de Cristo. No en un lugar específico, no en 4 paredes, sino en todos lados, en todo lugar en el que estemos. Porque Dios desea recordarnos hoy ese propósito, que somos necesarios, que somos su iglesia, ¿no? No es ese edificio y no es basado ni el énfasis es en cómo opera, qué tan grande y qué tan efectivos son en muchas áreas. Su enfoque realmente, lo que Él desea, es que podamos tener un lugar
de comunión unos con otros, que podamos entonces todos contribuir con algo, porque todos somos necesarios. Y número 3, en base a esa portada en Hechos, Él diseñó a la iglesia con un propósito, y es para que todos sean transformados, que sea ese lugar en el cual Dios pueda ir cambiando la vida de las personas, porque sabes, nadie es perfecto. Todos somos imperfectos, todos necesitamos que Dios cambie algo en nuestras vidas, día a día. No hay nadie que pueda decir, yo ya no necesito ninguna más transformación de parte de Dios. Todos debemos ser transformados. Y en Hechos, el versículo 47, el capítulo 2, para terminar, dice que la iglesia todo el tiempo alababan a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Nos damos cuenta entonces que Dios estaba haciendo algo maravilloso con ese grupo de personas. Dice que iban agregando personas. ¿A qué personas se refieren? ¿Qué personas eran las que iban siendo añadidas a ese grupo? Y eran obviamente esas vidas de personas que Dios estaba transformando, que Dios estaba cambiando, que Dios estaba tocando. Gente que estaba respondiendo a su llamado. El propósito de Dios para su iglesia es que sea un lugar, que sea un espacio en donde podamos disfrutar los unos con los otros, donde podamos entonces reflejar a Cristo con amor, con amabilidad, y así permitir entonces que Dios sea el que haga esa transformación y ese cambio en la vida de las personas, porque es Él el que hace ese cambio, es Él el que hace la transformación. Muchas veces nosotros pensamos que ese es nuestro rol, ¿no? Ver a esa persona cambiada o transformada. Y muchas veces en vez de hacer eso, lo que hacemos es nos interrumpimos eso que Dios desea hacer en su vida. Vemos que Dios desea que simplemente seamos sus representantes. En 2 Corintios 3, el versículo 18 dice lo siguiente: así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo. ¿Y a qué se refiere con eso? Somos los que entendemos que somos seguidores de Cristo, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Dice que se nos ha quitado ese velo y que podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, y a medida que somos transformados a su imagen gloriosa. Vemos que es Dios el que nos transforma, y es un proceso que vamos a ir cambiando constantemente y continuamente. Y sabes, yo sé que Dios hoy nos está recordando nuevamente del propósito por el cual Él instituyó a su iglesia. Eclesía, ese grupo de personas, de seguidores de Cristo, un grupo de personas que formamos la iglesia. Ahí en donde tú estás, en la ciudad o el país en el que tú estés, tú eres la iglesia de Cristo y estamos nosotros representando a Cristo en todos lados. Y Él desea que podamos compartir una vida juntos. Y obviamente no podemos hacerlo a una distancia tan larga, lo que significa que nos está llamando a que ahí en donde estemos podamos compartir una vida juntos con otras personas, que podamos tener eso que hacían los discípulos y eso que tuvo esa iglesia primitiva al principio, ¿no? Que comían juntos, oraban juntos, se reunían en un mismo lugar para alabar a Dios, compartían con gozo y generosidad, no habían necesidades, hacían una vida juntos. Sabes, yo creo que eso es lo que Dios desea de su iglesia hoy. Ese es el propósito por el cual Él la fundó y Él la empezó. Y muchas veces quizás hemos perdido el enfoque realmente de lo que Dios desea de su iglesia. Hoy nos está recordando que el propósito por el cual Dios realmente instituyó la iglesia es porque Él quería que hubiera ese lugar en el cual todos pudiéramos tener comunión con otras personas, podemos tener comunión unos con otros, para que todos contribuyan a algo, porque todos son necesarios y todos tienen una función y un propósito específico, y para que todos sean transformados, para que Dios continúe haciendo realmente un cambio en la vida de todas las personas. Nos damos cuenta que el propósito nunca de la iglesia ha sido basado en un lugar específico, en un edificio específico, ni tampoco ha sido en base a números, ¿no? O cantidades de tamaños de grupos de personas. Simplemente se está enfocando en el hecho que debemos de compartir una vida juntos con otras personas a nuestro alrededor. ¿Sabes? Dios está haciendo algo nuevo con su iglesia, mucho más grande, y desea hacer cosas más grandes aún con su iglesia.
Y cuando hablo de algo nuevo, no me refiero necesariamente a que algo esté mal. Simplemente yo creo que es un recordatorio del propósito por el cual el propósito que Él desea de su iglesia, por qué Él lo hizo y por qué lo instituyó. Y nos está recordando que de alguna manera algunos métodos quizás cambien, algunas tácticas para hacerlo cambien. El mensaje de Dios nunca va a cambiar, pero nos está animando a que nos enfoquemos en el propósito realmente de la iglesia, porque siento que nos hemos desenfocado y hemos perdido un poco realmente el propósito del por qué Dios instituyó la iglesia. Pero el día de hoy podemos ver que desde el principio de la creación Dios deseaba poder tener presencia, poder habitar con su creación, y que a través de los años no pudo hacerlo sino hasta que Jesús vino. Y esto hablamos la semana pasada, que a través de Jesús Él pudo construir un nuevo templo en cada uno de nosotros como sus seguidores, para que Él pudiera entonces habitar juntamente con nosotros, convertirnos en sus hijos, convertirnos en seguidores de Cristo Jesús. Y a nosotros ser parte de ese cuerpo, de ese grupo, entonces venimos a ser parte de la iglesia. Venimos a ser parte de eso que Él desea globalmente. Él quiere habitar en muchas más personas, en muchos más templos. Él desea poder compartir con más personas y nos está recordando y retando el día de hoy a que recordemos ese propósito por el cual Él instituyó la iglesia, que Él desea de su iglesia hoy, para que podamos tener comunión unos con otros, para que recordemos que todos van a contribuir algo, que todos son necesarios, y para que todos seamos transformados, porque todos necesitamos hacer un cambio en nuestra vida y que Dios pueda ir perfeccionando cada día más algo en nuestra vida. La pregunta que tengo para ti entonces hoy es: ¿estás listo para cumplir realmente ese propósito, esa función por el cual Dios te ha hecho parte de la iglesia, por el cual Dios te ha llamado a ser parte de este grupo de seguidores? ¿Estás dispuesto a cumplir ese propósito? Sabes, todos tenemos una función y un propósito. Dios desea que seamos la iglesia allí en donde estamos. Que muchas veces pensamos que es ir solamente a un lugar, a un edificio. De eso se trata la iglesia. La iglesia no se trata de eso. La iglesia se trata de poder realmente representar a Cristo con tus vecinos, representar a Cristo con tu familia, que puedas realmente tener esas tres cosas que hablamos: comunión unos con otros, que puedas contribuir al grupo de seguidores de Cristo y que puedas ver no solamente tu vida transformada, pero cómo Dios transforma la vida de otras personas a tu alrededor. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, en este día, porque yo sé que tu palabra es viva, es eficaz. Señor, tu palabra es clara, es sencilla y es fácil de aplicar, Señor. Gracias porque tú allí, en tu palabra, en la Biblia, nos has dejado, Señor, una portada, nos has dejado un ejemplo de lo que tú deseas de tu iglesia el día de hoy, el propósito, Señor, por el cual tú la instituiste, para que podamos no enfocarnos en edificios, no enfocarnos en cosas materiales, en esos templos que en un momento eran grandiosos y colapsaban, Señor, pero para que podamos recordar que tú habitas en cada uno de nosotros, que la iglesia somos nosotros y que tú deseas hacer algo a través de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos tener, Señor, comunión unos con otros, Padre, para que podamos ver cómo tú transformas las vidas de cada uno de nosotros, Señor, y poder ver cómo cada uno tiene una función específica, un propósito específico, un llamado específico, Señor, porque todos somos necesarios, todos somos parte del cuerpo y como parte del cuerpo tenemos una función específica. Señor, yo te pido que el día de hoy tú continúes hablando en nuestro corazón, que tú continúes transformando nuestro corazón, transformando nuestra mente, recordándonos, Padre, de lo que debemos hacer como seguidores de Cristo, como tu iglesia, y que nos estás llamando a ser tu iglesia en todo lugar, en cada lugar en el que estamos. Señor, yo te pido que tú puedas realmente empoderar a cada hombre, mujer, cada niño, niña, joven, Señor, que está viendo este video el día de hoy. Padre, que tú puedas traer esa paz, esa convicción y esa seguridad, que tú moras en sus corazones, Señor, y que ellos tienen ese poder dado por ti, Señor, porque tú moras en ellos, Señor, y deseas hacer algo a través de sus vidas, Señor, en cada comunidad, en cada ciudad, en cada país. Señor, te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.
Amigo, solo quiero recordarte que muchas veces el enemigo trae duda, trae confusión, trae temor en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero recuerda, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dios nos sostiene en su mano y nos está diciendo: hijo mío, no temas, no tengas temor, solamente confía en mí. Así que yo te animo a que confiemos en Dios esta semana y que veamos cómo Dios hace cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Bendiciones.